Bueno, vamos entonces a comenzar esta segunda jornada del curso de introducción a la gestión de activos y su integración con un modelo de confiabilidad y mantenimiento. Y bueno, primero hacemos un pequeño resumen rápido de los puntos que tratamos el día de ayer y los que vamos a tratar justamente el día de hoy. Ayer, bueno, nos concentramos primero en el modelo que hemos tomado como referencia, el modelo de 8 fases, que simplemente entonces recordamos que cada una de estas fases representa entonces los procesos más importantes que se deben tratar de gestionar en el área de mantenimiento y confiabilidad. Y bueno, pues la idea sobre todo en este curso es darle a ustedes algunos tips sobre las cosas que tienen que hacerse para cubrir cada una de estas fases. Sobre todo tener en cuenta los aspectos más importantes y los procesos más relevantes. Bueno, ayer comenzamos entonces hablando un poco sobre la fase 1, que tiene que ver sobre todo con la estructura organizacional, con cómo se va a organizar todo el proceso de mantenimiento, todos esos procesos administrativos, cómo se va a diseñar, por ejemplo, el organigrama, cómo se van a administrar todas las actividades que se tienen que generar en el proceso de mantenimiento y confiabilidad, la asignación de responsabilidades, la asignación de los roles, la definición de todas las funciones en los procesos de mantenimiento, bueno, y de ahí sale, por supuesto, el diseño de la estructura organizacional. Ya comentábamos, bueno, que si, dependiendo del tipo de empresa, si es una empresa, por ejemplo, que tiene la mayoría de sus activos representados en una región geográfica, esparcidos en un sector muy amplio, pues probablemente allí lo que te va a servir como estructura organizacional es una especie de combinación entre una estructura semicentralizada, porque tienes que organizar muchos eventos que se hacen fuera, por ejemplo, no es una ubicación fija, una planta como tal. Pero ahora si tú tienes una estructura, una típica empresa de manufactura, donde tienes todos los equipos ubicados en una planta concentrada en un mismo sitio, pues probablemente allí esas estructuras centralizadas son bastante eficientes. Y luego, bueno, entender el tipo de proceso que ustedes administran, bueno, cuánto de todo el mantenimiento se terceriza, por ejemplo, cuánto se ejecuta con personal propio. Entonces, todo eso teóricamente tiene que ver con la estructura que yo voy a diseñar para sacarle mucho más provecho a los procesos que se administran en el área de mantenimiento. Y luego la otra parte fundamental de la parte 1 eran los indicadores clave del negocio. ¿Sí? Yo os comentaba que este es el cordón umbilical justamente con el proceso de gestión de activos. Y ahí diferenciábamos muy bien lo que es el proceso de gestión de mantenimiento y gestión de activos, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces la gestión de mantenimiento no es más que un proceso que va a ayudar a conseguir los objetivos estratégicos del negocio. Pero no es la única organización, es todas las áreas funcionales de cualquier proceso productivo pues tienen que alinearse con ese modelo integral de gestión de activos. Pero entonces, sobre todo en esta primera parte, era preguntarnos cuáles son los indicadores clave del negocio y cómo yo, desde mi función de mantenimiento, puedo ayudar a maximizar esos indicadores clave del negocio. Es decir, bueno, que si el dueño del activo me está exigiendo que yo tengo que medir, o que el área financiera tiene que medir el EBITDA, el EVA, el ROCE, pues yo tengo que buscar la manera de que el desempeño técnico de mi equipo lo logre transformar en incremento de valor agregado al activo. Entonces, eso era básicamente la fase 1. Ya luego en la fase 2, pues hablábamos un poco de los procesos de jerarquización, ahí comenzamos a discutir sobre algunos modelos de criticidad, sobre todo aquí nos concentrábamos en los modelos cualitativos de riesgo, básicamente también para cubrir con los requerimientos, en el caso de la gestión de activos, si estamos apuntando a la norma ISO 55000, bueno, con apuntar al criterio de administración por riesgo. Entonces la idea es que aquí las empresas tengan un modelo de jerarquización donde se jerarquice en función de lo que es importante para el negocio, no para mantenimiento. Es la discusión que teníamos. La idea de esta segunda fase es no tener listas aisladas de equipos críticos por área, no, la idea es tener la lista de equipos críticos para el negocio. Entonces ahí yo voy a integrar en un modelo, en este caso hablamos de los modelos de riesgo, y tratar entonces de diseñar una matriz que se adapte a mis necesidades, y esa matriz entonces lo que me va a reflejar en el mapa de criticidad. Finalizamos haciendo un ejercicio en el cual ustedes, bueno, tienen un modelo que les entregamos en Excel, que luego lo pueden, por supuesto, adaptar y tratar de evaluar los aspectos más importantes de sus procesos industriales y luego de ahí sacarlo en su lista de equipos críticos. A partir de ahora, bueno, lo que es la fase 3 y 4, ahora vamos a comenzar a tocar herramientas ya comerciales que pueden ayudarnos a cubrir esa fase 3 y 4.
En la fase 3 entonces hablábamos de los puntos débiles, sobre todo esto es en corto plazo. ¿Qué cosas tengo que mejorar yo en el corto plazo? Sobre todo en muchas organizaciones en el área de mantenimiento, ustedes están conviviendo con una cantidad de eventos imprevistos, una cantidad de fallas que muchas veces no tienen un proceso ordenado para poderlos atacar. Es más, muchas veces cada quien ataca la falla como mejor le parece. Entonces, en esta tercera fase, justamente la idea es introducir alguna herramienta o algún procedimiento que me permita ordenar el proceso de análisis de falla. A continuación voy a sobreponer, bueno, cuando damos procesos yo les comentaba que la idea no es solo limitarse luego a los procesos, sino luego yo puedo asociar herramientas comerciales. En la fase 1 ayer hablábamos, por ejemplo, de análisis scorecard, que es una herramienta que se puede utilizar para la definición de los indicadores claves del negocio. En la fase 2, bueno, las matrices de criticidad, una herramienta basada en riesgo que se puede utilizar. Y ahorita en la fase 3, por ejemplo, una de las herramientas más comunes que se utilizan son los llamados modelos de análisis de causa-real, o comercialmente lo que se conoce con la sigla de RCA, Root Cause Analysis o ACR. Que bueno, ahí hay algo, es algo interesante, porque cuando usted, por ejemplo, entra a internet o busca información, bueno, lo primero que se va a conseguir es que no hay un método único de análisis de causa-real. Pueden haber, bueno, 15, 20, y probablemente me estoy quedando corto, de métodos comerciales de análisis de falla. Ahora, la recomendación sobre todo que se da aquí es que la organización tiene que alinearse con un método. Ya sea un método comercial o ustedes también pudiesen desarrollar su propia metodología de análisis causa-real, pero que sea un procedimiento estándar para toda la organización. Hay una gran diversidad de métodos, como les comentaba. Aquí, bueno, ustedes van a tener, en sus organizaciones van a tener la posibilidad de justamente de tratar de definir cuál es la mejor metodología. Nosotros aquí, bueno, vamos a tratar de forma más o menos rápida explicar un procedimiento, pero es para nada más que entender cuál es el objetivo final de un proceso de análisis de causa-raíz. Pero siempre insisto, cada empresa pues tiene que terminar diseñando, seleccionando e implantando su propio proceso de análisis de causa-raíz. Si lo toma de una herramienta comercial, bueno, pues no es más que agarrar la herramienta comercial y tratar de introducirla dentro del procedimiento de análisis de fallas que ustedes tengan en su organización. Si no toman una herramienta comercial, sino, por ejemplo, que ustedes mismos deciden desarrollar su propio método, bueno, es el mismo cuento, es tratar de agarrar ahora ese procedimiento que ustedes van a desarrollar, igual, entonces meterlo dentro del sistema de gestión de mantenimiento para, bueno, analizar todas las fallas que, en este caso, aparezcan dentro de su contexto operacional. Aquí vamos a mencionar algunos conceptos básicos de lo que son las metodologías y, bueno, y cuáles son sobre todo como los puntos claves que se tienen que administrar en cualquier método de análisis de causa-raíz. Estamos tomando como referencia un concepto genérico de un autor de dos autores que se llaman Charles y Bob Latino, que tienen un método comercial que se llama el método PROA. Bueno, ese método pues, define de forma muy genérica, pero no es ese método. En realidad cualquier método de análisis de causa-raíz más o menos tiene los mismos conceptos. Estos son metodologías que a través de un procedimiento ordenado nos permiten tratar de conseguir la causa que origina el evento de falla. Y la idea es que una vez que identificamos la causa, pues tomemos acción para tratar de evitar que esa causa se vuelva a repetir. Y entonces la acción que vamos a tomar, la estamos tomando teóricamente ¿sobre qué? Sobre el origen del problema. Entonces ese es el objetivo no solo de este método de análisis causa-raíz, sino de cualquier método de análisis causa-raíz. Todos esos métodos buscan ayudarnos de forma organizada a conseguir el punto de origen del problema. Ahora, ¿por qué se insiste tanto en tratar de conseguir la causa? Porque justamente en muchos procesos operacionales, donde ustedes tienen equipos que están fallando continuamente, la dinámica del día a día comienza a hacer que nosotros ataquemos, pero lo que superficialmente es aparente cuando ocurre una falla. Y entonces estamos atacando, normalmente algunos autores llaman, pero estamos simplemente como poniendo algunos paños calientes, son soluciones parciales, que probablemente me restauran la función inmediatamente, pero probablemente a los 2, 3 semanas después vuelve a ocurrir la misma falla. Entonces comenzamos a llegar a un momento en que nos acostumbramos
a convivir con el evento de falla. Probablemente se está generando algún tipo de beneficio, hay una rentabilidad, pero no nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo una cierta eficiencia económica. Y ya llega un momento entonces que se hace como algo normal, convivir con mucha falla. Y resulta, bueno, que eso no es normal. Es decir, la idea es que usted trate justamente de ¿qué? De organizarse a través de un procedimiento y tratar justamente de definir una herramienta que usted le implante y que entonces ya le permita no simplemente quedarse en la superficie, sino que le permita diagnosticar el origen del problema para que una vez identificada la causa, tú puedas emitir una recomendación sobre el origen y no sobre la parte superficial. Entonces, esa es la base de todas estas metodologías de análisis causa-raíz. En resumen, ayudarnos a conseguir un procedimiento que de forma ordenada nos permita llegar al origen de la falla. Cuando se aplican estas metodologías, bueno, aquí estos procedimientos pueden variar de un tipo de falla a otro, porque dependiendo del contexto operacional, dependiendo del tipo de equipo que ustedes administren, dependiendo de cómo son sus líneas de proceso, dependiendo del nivel de riesgo que ustedes tengan en su organización, pues los tipos de fallas son totalmente diferentes y con consecuencias distintas. Digamos, es muy diferente el tipo de consecuencias que genera una falla, por ejemplo, de una turbina de un avión. Porque inmediatamente la falla de cualquier turbina de un avión se va a convertir en ¿qué? En un evento catastrófico. Entonces, por supuesto, si yo quiero, por ejemplo, tratar de diagnosticar fallas en ese tipo de sectores, bueno, ahí las metodologías tienen que ser de un alto nivel técnico. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia es muy alto y ahí lo que yo quiero es tratar de que la incertidumbre sea mínima. Porque lo que yo quiero es que mi herramienta de investigación me ayude a detectar el origen de un problema de fallo para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, por supuesto, cuando yo estoy tratando de desarrollar, por ejemplo, si ustedes se encontrasen en un sector como el aeronáutico, pues las técnicas de investigación de ese sector son de alto nivel de complejidad. Es más, se supone que esos son los modelos de análisis de fallas los mejores, porque se supone que son los que tienen el mayor nivel de procedimientos técnicos para poder llegar a la causa. Ahora, que ustedes no están en un sector como el sector aeronáutico, ustedes están en el sector agroindustrial, que están en el sector petrolero, en el petroquímico. Bueno, resulta que hay ciertos eventos de fallos que no son de alto nivel de riesgo, porque no todas las fallas tienen un alto nivel de repercusión en el ambiente, en la seguridad, otros afectan probablemente solo los costos directos. Entonces allí probablemente yo puedo tener una óptica un poco distinta, porque entonces yo voy a administrar riesgos de un menor nivel de impacto, entonces probablemente yo puedo tener herramientas que sean un poquito más flexibles o más fáciles de implantar. Entonces también dependiendo del sector donde ustedes estén, pues en la medida que ustedes manejan riesgos más altos, normalmente las metodologías de análisis causa-raíz tienen que tener un mayor nivel de complejidad. En la medida que tengan niveles de riesgo más bajos, pues bueno, probablemente pueden utilizar herramientas que sean un poco más flexibles, porque ya no requieren de un alto nivel de complejidad. Pero en esencia, en todos los sectores, en cualquier sector que ustedes se ubiquen, ya llámese el sector petrolero, petroquímico, nuclear, usted puede utilizar una herramienta de administración, de análisis de fallas. Lo que básicamente va a ir cambiando es el nivel de exigencia que usted tiene que darle al método, que tiene que ver, o que debería relacionarse directamente con ¿qué? Con el riesgo que usted necesita administrar dentro de esas instalaciones. En términos generales, los análisis de causa-raíz pues, me van a ayudar a tratar de enfocarme en minimizar el riesgo para estos sectores, por ejemplo. Un área muy común para aplicar procesos de análisis de causa-raíz, por supuesto, sectores donde tienen una cantidad de fallas repetitivas. Bueno, que tienen un sector que en el año hay un equipo que está fallando 20 veces al año, que se convierte en un dolor de cabeza, que usted lo que está tomando como acciones rápidas para corregir, pero usted no se ha sentado a analizar. Insisto, simplemente está atacando la superficie. Y entonces llega un momento en que se da cuenta, oye, pero este año hemos reemplazado este componente 20 veces. Y cuando entonces sigue analizando un poquito más, oye, pero este es un componente que debería durar como mínimo una vez, cada componente debe durar 8.000 horas. Es el equivalente a un año, por ejemplo. Entonces usted le está diciendo, bueno, pero me está fallando cada 700 horas. Entonces la idea es que usted ahora trate de analizar el por qué estás teniendo un patrón de fallas tan agresivo. Si en teoría ese componente viene para que dure al menos 8.000 horas. Claro, ese puede ser un detonador interesante, pero la idea no es simplemente conformarnos
con aplicar causas raíces solo a los eventos de alta repetitividad, porque no siempre el evento de alta repetitividad tiene que ser el de mayor penalización. Probablemente tienes otro evento que no falla 12 veces al año, pero que falla 3 veces al año, pero cada vez que falla te genera 10 veces más de pérdida de producción que el acumulado de esa falla 12 veces al año. Entonces allí también es otro criterio interesante. Bueno, hay que concentrarnos solo en atacar los equipos de alta recurrencia, que es un caso que es muy común en los procesos de análisis de causa raíz, es también ahora, por ejemplo, más bien mezclar la frecuencia con la consecuencia. Y entonces más bien definir un indicador, por ejemplo, de riesgo económico, que lo veremos un poquito más adelante cuando veamos el CIF, y que ese se convierta en el detonador para definir dónde vale la pena hacer un análisis de causa raíz. Cuando utilizo el término de detonador es porque siempre se recomienda que en una organización haya un criterio para establecer dónde se aplica un análisis de causa raíz. ¿Y por qué? Porque usted no va a ser capaz de poder aplicar esta metodología a todas las fallas. Y tampoco eso es recomendable. Es decir, no, que tengo una planta que me están ocurriendo, por citar un número, 200 fallas al año. Entonces yo voy a abrir 200 análisis de fallas, ¿no? Porque muchas de esas fallas son fallas de un impacto mínimo. Y probablemente usted pueda administrar simplemente actuar de forma reactiva. Lo que hablábamos ayer, bueno, cuando usted calculó entonces que el costo correctivo de la falla son $500, no afecta a la seguridad, no afecta al ambiente, no afecta a la calidad, y ponerse a hacer alguna actividad preventiva te cuesta, por ejemplo, $300. Si voy a hacer todo un esfuerzo para evitar la falla, cuando solo me voy a ahorrar $200, pero probablemente allí me ofrece el tipo de fallas con las que usted puede convivir. No, que hagamos una investigación, análisis de cosas ahí, pero bueno, ¿para qué? ¿Qué valor agregado me da mejorar esa falla? Eso es como, bueno, estás administrando el riesgo bueno. ¿Por qué se le utiliza el concepto del riesgo bueno? Porque es el riesgo donde yo decido no tomar ninguna decisión. ¿Pero por qué? Porque el impacto es mínimo. Pero entonces ahora, la otra falla, o las otras fallas, de ese gran grupo de 200 fallas al año, resulta que hay 20 que son las que terminan generando el 80% de la pérdida. Las que afectan las toneladas, las que afectan los barriles, las que afectan los kilos de producto, las que afectan los millones de pies cúbicos de gas. Ah, bueno, esas son las que tengo que atacar. Entonces yo no necesito atacar todas las fallas, yo necesito concentrarme inicialmente en aquellas fallas que en realidad tengan un alto impacto. Otra área interesante en el que se utiliza, por supuesto, mucho esta técnica de análisis de causa raíz, es para tratar de entender el origen de los problemas en términos de errores humanos. Una de los factores que son, digamos, un factor que siempre aparece en cualquier investigación de análisis de fallas en un porcentaje muy alto, son la participación de una persona cometiendo un error humano que lamentablemente genera una interrupción o genera un evento de falla. Además, algunos autores hablan de la proporción. Dice, bueno, que en un proceso socioindustrial alrededor del 80% de todas las causas que propician un evento imprevisto en un proceso industrial son consecuencia de ¿qué? De un error humano. Y cuando aquí se habla de un error humano es en términos generales. El error humano puede provenir ¿de dónde? De operaciones, de mantenimiento, de logística, del área financiera, de la gerencia, es más, del proyecto. Muchas veces a ustedes le instalan un equipo en su instalación, ustedes lo reciben como operarios y mantenedores y resulta que ya el equipo viene mal diseñado desde el proyecto. Entonces allí el error humano ¿cuál fue? El error humano viene dado en ingeniería de proyecto, probablemente una selección no adecuada. Entonces la intención también con esta metodología es que nosotros seamos capaces, bueno, de identificar dónde van a aparecer posibles errores humanos y luego tomar acciones, y sobre todo aquí lo más importante es cómo reaccionamos frente a un error humano. A veces cometemos el error de tratar de utilizar estas técnicas como una metodología ¿para qué? Para convertirlas en un método que castigue a las personas. Cuando decimos castigue a las personas, es tratar de convertir los métodos de análisis de causa raíz en ¿qué? En buscadores de culpables. Entonces ahí ya estamos distorsionando el objetivo final del método. El método me va a ayudar a conseguir el error humano. Pero lo que yo no puedo hacer es convertirlo en una especie de inquisición española, una cacería de brujas, para, bueno, tratar de, bueno, buscar a la persona. Es como cuando a veces en una investigación de análisis de falla, a veces lo que escuchamos a nivel de la gerencia es, bueno, ustedes van a hacer la investigación del análisis de falla
y yo lo que necesito saber es el nombre y el apellido de la persona. Bueno, ya arrancamos mal, porque entonces estás utilizando un método de la forma incorrecta, porque para eso no necesitas hacer el caso de raíz, lo que tú quieres saber es simplemente a qué persona voy a atacar. Tener el nombre de un culpable, no. La idea es que después que se analiza y se consigue un error humano, porque se va a conseguir, pero ¿cómo actuamos con respecto a ese error humano? La idea es que, por ejemplo, esta metodología la utilicemos como ¿qué? Como lecciones aprendidas. La idea es que identifiquemos que ese error probablemente está asociado ¿a qué? A factores externos, que son los que favorecen que aparezca el error. Bueno, después que hicimos una investigación, perdón, entonces tienes, por ejemplo, un típico error humano, un proceso de mala instalación. Claro, que tienes un grupo de mecánicos en el área de equipo rotativo que instalaron mal un sello. Y haciendo la investigación, bueno, fuiste al sitio y en realidad identificaste que sí, que el mecánico, por ejemplo, no instaló de forma adecuada el sello. Pero luego tú sigues investigando. Claro, cuando tú sigues investigando, ahora analizas el entorno. Entonces, lo primero que revisas es, bueno, el taller. Entonces, cuando ves el taller, bueno, ese taller totalmente desordenado. Cuando evalúas el procedimiento para el mecánico, busca, bueno, muestra el procedimiento de cómo se instala un sello mecánico, resulta que el procedimiento no existe. Resulta que tiene 20 mecánicos en ese taller y cada quien aplica el procedimiento que mejor le parece. ¿Y ese procedimiento cuál es? De experiencia propia. ¿No? Cada quien tiene su propio procedimiento. Entonces tú tienes un mecánico que tiene 20 años y tienes un mecánico que tiene 6 meses. Y cada quien utiliza el procedimiento que mejor le parece. Entonces, claro, en ese escenario, fíjense, el entorno está propiciando que ese técnico se equivoque. Y luego, bueno, seguimos indagando en la investigación. Herramientas. Cuando se revisan las herramientas, los mecánicos tienen herramientas inadecuadas, herramientas que no son digamos, las herramientas que son idóneas para hacer esa actividad, y toda una serie de factores. Que bueno, cuando tú analizas esos factores, tú dices, bueno, aquí la probabilidad de que esta persona se equivoque es muy alta, pero es muy alta ¿por qué? No porque quiere equivocarse, y estos métodos siempre parten de la premisa de que una persona cuando se equivoca no lo hace a propósito. ¿Sí? Ese mecánico está queriendo hacer su trabajo, él no quiere equivocarse, pero entonces tiene factores externos, desconocimiento, falta de herramientas, falta de un procedimiento. Cuando te pones a revisar la cualificación del técnico, entonces este técnico de hace años nadie le envía a un adiestramiento especializado en el área de montaje de sellos mecánicos. Entonces tú has venido haciendo algunas modificaciones en el sistema de sellado y entonces el mecánico no ha venido recibiendo esa actualización. Entonces, claro, cuando terminas analizando, te terminas dando cuenta que esa equivocación está siendo prácticamente impulsada por el mismo entorno. Es decir, el entorno se le está poniendo fácil para que se equivoque. Entonces, ¿cuál es la solución final de esa investigación? La solución final no es agarrar al técnico y despedirlo. Porque entonces, bueno, ese es el camino rápido. Ese es el camino más sencillo. Bueno, ya tenemos el nombre y el apellido de la persona que se equivocó y ¿qué hicimos? ¿No? Despachamos. Y entonces ahora viene el nuevo mecánico. Y el nuevo mecánico que lo sustituye tiene los mismos vicios, la misma falta de adiestramiento, la misma falta de cualificación, no tiene procedimiento, las mismas malas herramientas. Y bueno, ¿qué posibilidad tiene de equivocarse? Las mismas, es más, hasta mucho más alta porque no hemos aprendido del error anterior. Entonces él asume que lo que se hacía está bien. Y como entonces nadie le está explicando que ese procedimiento no es correcto, bueno, pues él sigue cometiendo los mismos errores. Entonces la intención de esta metodología, sí, cuando se analiza el error humano, claro, tú vas a conseguir a la persona, porque en la investigación te vas a dar cuenta. Pero ahora lo importante es cómo actuamos frente a ese error humano. Entonces la idea es identificar, sobre todo esos factores externos, que son los que están propiciando. Y eso es lo que deberíamos atacar. Bueno, entonces después que identificamos que no hay un procedimiento, que no hay herramientas adecuadas, que no hay adiestramientos adecuados, bueno, que el taller es un desorden, tenemos que atacar esos factores. Bueno, entonces tenemos que ahora que readiestrar al técnico, tenemos que mejorar su herramienta, tenemos que crear un procedimiento, tenemos que mejorar el ambiente del taller. Y después que hagamos todo eso, bueno, pues ¿qué debería ocurrir con la posibilidad del error humano? No es que cero, no, pero se minimiza. Porque ahora la probabilidad de que ese mecánico se vuelva a equivocar, pero en este ambiente que hemos mejorado, es mínima. Porque entonces ahora tienes un ambiente distinto. Bueno, ahora sí tienes un procedimiento, ahora sí tienes herramientas adecuadas, ahora tienes
el técnico registrado, ahora tienes un taller organizado, entonces, bueno, esa posibilidad va a disminuir. Entonces, la intención con esta metodología es eso, que primero aprendamos del error, entendamos que esa persona normalmente no se equivoca adrede o a propósito, y que entonces en ese escenario hay una oportunidad de mejora. Pero mientras no entendamos que esos factores externos normalmente son los que terminan propiciando la aparición del error humano, entonces muchas veces tomamos la ruta rápida. ¿La ruta rápida cuál es? Atacar a la persona. ¿Y atacar a la persona cuál es? Bueno, despedirla simplemente, porque ese es el camino más sencillo para eliminar teóricamente una causa raíz asociada a errores humanos. Creo que tenía una preguntita hace rato. El caso que hubo en Estados Unidos sobre la Volkswagen, ¿no? Sobre la contaminación, que fue un error humano. Claro, y ese, pero eso tiene varias connotaciones. Un error humano que viene desde la fase de proyecto. Con mucho dinero, casi. Claro, bueno, luego eso es el impacto asociado con las indemnizaciones que tuvo que pagar Volkswagen por ese error. Y bueno, un error humano llevado a niveles de alta gerencia. Porque entonces fue un alto directivo a sabiendas de lo que estaba ocurriendo. Bueno, él toma la decisión de simplemente ocultar información. Y por supuesto, bueno, cuando sale a la luz todo esto, que hay una combinación de problemas de diseño, pero que son impulsados por la gerencia. Y la gerencia tratando de ocultar, fíjense que hay una especie de un error doble. Error doble, bueno, del técnico, que se proyectó mal el cálculo, sobre todo de las emisiones relacionadas con la parte ambiental, pero luego está el otro error de la gerencia, que una vez que se tiene claro que eso ha ocurrido y que lamentablemente tendría que haber tomado acciones de, bueno, hacer modificaciones en el catalizador, que fue el que al final no se diseñó bien, bueno, pues no debiste haber permitido que eso saliese de la línea de producción. Pero, entonces, me imagino que entonces este gerente, al visualizar el impacto, bueno, y no solo eso debe haber venido de arriba. Lo más seguro es que este gerente debe haber pasado esa información arriba. Oye, mira, está pasando esto, deberíamos hacer una modificación, nos hemos equivocado en el diseño de esta parte ambiental, y entonces, bueno, los de arriba deberían haber sacado su número. Pero entonces hay que reformular ahora para allá un equipo que tiene una serie de producción montada, porque toda esa serie de producción de autos se hace justamente para un modelo y tú montas toda una especie de flujo de procesos para ese diseño. Entonces que tú le digas ahora, no, que tienes que cambiar ese diseño, tienes que reformular toda una línea de producción para un auto que se va a hacer por 3 años con ese diseño. Bueno, esas pérdidas son millonarias. Entonces, bueno, fíjense que allí, claro, ahí hubo alguien que le cortaron la cabeza, que fue lamentablemente al del ambiente, pero probablemente eso yo considero que él fue el chivo expiatorio de ese proceso, porque en realidad ahí por arriba, la culpa en realidad no terminó siendo de él, él asumió la culpa, probablemente una indemnización que le había dado Volkswagen para que él saliese a asumirla, pero eso viene de la Junta Directiva, y la Junta Directiva no va a tomar una decisión de esta sin saberlo. Entonces lo más seguro es que arriba le deben haber dicho, mira, asumo usted la responsabilidad, nosotros lo vamos a indemnizar, tiene que haber un culpable aquí y ese culpable tiene que ser usted. Pero en realidad, si uno sigue investigando, lo más seguro es que el error humano final no es de ese director, es de la Junta Directiva de todo Volkswagen, pero por supuesto ahí no te puedes ir. Es decir, el lugar tiene que estar a un nivel inferior. Bueno, ahí la reputación queda mucho peor como reputación como empresa. Pero bueno, es para que ustedes vean que entonces esa es la típica, ese es el típico ejemplo de una causa que no está asociada con la operación, sino está asociada con el diseño. Que no tenían un buen sistema de Claro. Viene desde la fase del proyecto y ahí, bueno, lamentablemente se tomaron decisiones que no fueron las más adecuadas. En realidad aquí estoy hablando del error humano asociado a los técnicos, pero bueno, aparece también lo que es el error humano asociado a las deficiencias organizacionales, que ese es el caso. Cuando tienes a un director, cuando tienes a un gerente equivocándose, porque ellos también son humanos, y tomando decisiones como esta, que lamentablemente ese tipo de decisiones son de muy alto nivel, y que normalmente son decisiones de muy alto impacto económico. Entonces, una de las cosas interesantes de esta metodología es que nos permiten justamente abordar problemas técnicos, problemas de errores humanos que tienen que ver con el que opera, con el que mantiene, pero también nos toca analizar los errores de la gerencia, porque la gerencia también se equivoca. Entonces, al final, una investigación utilizando metodologías como esta, pues nos permite no solo generar soluciones técnicas, de ingeniería, de rediseño, no nos permite también generar soluciones de mantenimiento o nos permite generar soluciones de adiestramiento,
de cambio en la cultura organizacional, porque muchas veces eso es una decisión no adecuada a nivel gerencial. Creo que tenías una pregunta. La organización, como toda corporación, tiene una estructura variada. Tiene Claro. al director de finanzas, al director general de operaciones, tienes al director de presupuesto, qué sé yo. Pero las corporaciones grandes, en el tema del sistema de gestión de activos, identifican que debe haber una cabeza allí que debe hacerse responsable del tema de gestión de activos. ¿Hay alguna norma que No. Allí, bueno, allí hay, es como igual, es como cuando hablábamos ya del organigrama de mantenimiento, ahí no hay ningún organigrama que diga, no, pero sea el mejor, ¿no? Porque los organigramas tienen que adaptarse en función de las necesidades y de las estructuras de estos procesos. Entonces, bueno, esa mezcla de una organización totalmente centralizada, vertical, descentralizada, un híbrido, es lo mismo en la gestión de activos. Es decir, en la gestión de activos, bueno, nosotros hemos visto distintos modelos. Bueno, hay organizaciones que se han montado una gerencia corporativa de gestión de activos y que, bueno, es una cabeza específica y de allí se emanan direcciones, políticas para toda la organización. Pero hemos visto otras organizaciones que no montan como tal una gerencia integral de activos, sino que, bueno, lo que hacen es a la gerencia de operaciones le cambian el nombre y le ponen esta es la gerencia de activos. Porque se supone que como el líder de un proceso, el dueño es de operaciones, ahí a él lo nombran, en vez de gerente de operaciones, el gerente de activos. Y entonces ahora, por supuesto, él no solo va a tener la posición técnica de operar, sino que tiene que también alinear toda su operación a un modelo de administración por flor. Entonces, claro, él lo que va a tener luego que son grupos de trabajo que cumplen funciones, por ejemplo, el mantenimiento va a ser una función, pero que tiene que estar alineada con la dirección operacional, que es la que está marcando la pauta en su modelo de gestión de activos. Digamos que allí entonces no hay una solución única para eso. Y luego, bueno, hay otras organizaciones que lo que hacen es crear una gerencia transversal, porque hay una que genera una gerencia arriba, en la cúspide. Otras no, otras generan una gerencia transversal, así como siendo una gerencia de proyectos, así como siendo una gerencia de mantenimiento, así como siendo una gerencia de ingeniería, bueno, ponen la gerencia de gestión de activos. Pero entonces la gerencia de gestión de activos la convierte como una especie de ¿qué? De gerencia que se convierte como en una especie de consejera al resto de la gerencia. Desarrolla algunas políticas corporativas de administración del activo, pero también genera políticas específicas para procesos específicos, para mantenimiento, para operaciones. Entonces comienza a hacer eso, es como una gerencia que está allí dándole soporte a mantenimiento, a operaciones, a logística, y claro, como comentaba, algunas políticas corporativas las desarrolla él, pero muchas otras políticas ahora son políticas hechas a la medida para cada área, pero siempre apuntando, bueno, a la visión de maximizar valor. Entonces allí no hay ninguna, hasta ahora, bueno, no hay ninguna estructura que te diga, bueno, que tú tienes que hacerlo de una u otra manera, ¿no? Porque depende también mucho del sector donde nos encontremos, del tipo de activos que estemos administrando. Y bueno, también, y siempre insistimos mucho, pues depende mucho también de las políticas, de si usted, por ejemplo, trabaja en un entorno donde terceriza todo, donde no terceriza nada, donde terceriza la mitad, y no solo mantenimiento, eso aplica para todo, para operaciones, para procesos logísticos, para seguridad también. Entonces allí lo importante es que la organización tenga muy claro, bueno, el proceso de administración de cómo vas a darle valor agregado a tus activos. Y lo mismo que en mantenimiento, cuando hablamos en la etapa 1, bueno, yo me tengo que preguntar cuál es la estructura más adecuada para administrar mi mantenimiento basado en un proceso de optimización que agregue valor en el activo. Es lo mismo con la gestión de activos. Entonces, es como que tú tengas el modelito de 8 fases, pero ahora ubicado un paso más arriba. En la gerencia, me parece que la gestión de activos está por arriba. Entonces ahora yo arriba, es como que en la primera fase de ese gran modelo de gestión de activos, yo me voy a tener que hacer la pregunta, ¿cuál es la estructura organizacional más adecuada? En este modelo nos hacíamos la pregunta, era para administrar el mantenimiento. Allá arriba no, allá arriba la pregunta es, ¿cuál es la estructura organizacional más adecuada para administrar el activo? Entonces está arriba. Entonces ya ahí, bueno, eso, la respuesta no es única, porque la forma como vas a administrar tu activo, bueno, es diferente en la industria minera, en la petrolera, en la petroquímica, porque los procesos son totalmente diferentes. Entonces igual, tú puedes generar esa
estructura de una gerencia transversal o una gerencia única arriba y de ahí sale todo el modelo de gestión de activos, o bueno, de repente genera la función de gestión de activos y lo ubica en cada área también, así como que cada área tenga ahora un gerente de gestión de activos. Entonces ahí habría que identificar cuál es el modelo óptimo para cada proceso. No hay una receta única que te diga, bueno, es la única estructura que usted tiene que montar y que va a ser exitosa. No, depende de cada negocio. Bueno, digamos que ya mirándolo de afuera, ¿qué sería lo más significativo o resaltante de las empresas que aplican gestión de activos y las que no aplican gestión de activos? ¿Cuál es el Sí, fíjate, eso también es una pregunta que no es fácil de contestar. ¿En qué sentido? Bueno, porque el concepto intuitivo de la gestión de activos es algo que se ha creado en los últimos años como un modelo comercial. Pero en realidad, más que un modelo comercial, ese es el deber ser de cualquier organización. Es decir, no tiene que existir una norma, no tiene que existir un procedimiento para que te digas, claro, que tú tienes que administrar los activos bajo un enfoque ordenado. O es lo mismo, no tiene que existir ninguna norma ni ningún procedimiento que te diga que tú tienes que tener un proceso ordenado de gestión de mantenimiento. Fíjense, eso debería ser parte de cualquier proceso de optimización. Solo que entonces, por supuesto, como entonces muchas empresas pues no tienen organizado y procedimentado ese modelo integral de gestión de activos, bueno, ahí es donde han aparecido y ahí por eso es que ha tenido tanto impacto en los últimos años, por ejemplo, o está teniendo un impacto interesante la norma ISO 55000, porque ella viene a cubrir un vacío que se suponía, se daba por hecho que toda organización tiene que administrar sus activos para que agregue valor, pero nadie lo había ordenado en blanco y negro. Y ellos lo ordenaron en blanco y negro. Entonces ahora, por supuesto, la diferencia entre una persona que utilice o no utilice una guía como ISO 55000, bueno, es básicamente el orden y el desorden. Que de repente tú puedes estar en una misma empresa también tratando de aportar valor, pero no de forma ordenada. O lo estás haciendo con esfuerzos aislados, o de repente lo tienes haciéndolo por gerencia individual. Bueno, que la gerencia de mantenimiento está tratando de apuntar a mejorar el proceso hacia la gestión de activos, pero entonces resulta que en esa empresa la otra gerencia lo están haciendo. Entonces están tirando solo de un lado. Entonces ese esfuerzo nuevamente de mantenimiento probablemente no genere un impacto real, porque resulta que el mantenimiento no es el core del negocio. Eso ocurrió en muchas empresas en los años 90, cuando se inició el concepto de gestión de activos. Bueno, en el sector petrolero ocurrió mucho. Muchas empresas le dieron el liderazgo a la gestión de activos a quién, a mantenimiento. Y entonces ocurrió en muchas de esas empresas al principio, que estos proyectos fracasaron. ¿Pero por qué fracasaron? Porque resulta que mantenimiento no es el dueño del activo. Entonces mantenimiento trataba de hacer cosas para mejorar su proceso con tal de maximizar la rentabilidad, pero al final el dueño del activo no era mantenimiento. Entonces, claro, muchas veces le ocurrió, los de mantenimiento tampoco supieron vender el beneficio final de lo que ellos estaban haciendo, entonces no lograron llamar la atención a quién, operación. Entonces operaciones nunca, al principio, operaciones no se montó en este proceso. Entonces al final fueron como proyectos aislados que terminaron en eso, simplemente proyectos donde el mantenimiento trató de impulsar el proceso de gestión de activos. Claro, en ese momento no existía ni la norma, no había ningún procedimiento específico, entonces, bueno, muchas empresas lo que se sintieron fue frustradas. Oye, esto de la gestión de activos, como viene de mantenimiento, no se le está prestando atención. Ahora, cuando sale la ISO, fíjense, ahí la cosa comenzó a mejorar un poco, pero ¿por qué? Porque lo primero que cuando sale la ISO 55000, bueno, la ISO sin diferencia, señores, gestión de activos no es mantenimiento, mantenimiento no es gestión de activos. Usted tiene que definir bien eso. Entonces, cuando usted va a montar un modelo de optimización de gestión de activos, bueno, tiene que tener una estructura para soportar el proceso de gestión de activos. Y mantenimiento no es más que un área que va a dar apoyo, pero mantenimiento no es el motor principal de la gestión de activos. Entonces, claro, en realidad, la norma, la ISO 55000, lo que hizo fue traer y bajar a tierra. Entonces, todas esas empresas que se comieron el cuento de que haciendo prácticas de mantenimiento bien hechas están haciendo gestión de activos, bueno, pues vamos a hacer cuenta. Lo que estamos haciendo nosotros es gestión de activos. Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente optimizar procesos de mantenimiento que tienen que ayudar al activo final. Entonces, hoy en día, por supuesto, una empresa que entonces tome como referencia, bueno, ya, por ejemplo, una norma como la ISO 55000, pues a diferencia de otra empresa que no la tome como referencia y que tenga un cierto desorden, eso es
Eso es lo que va a diferir de una u otra. Que probablemente esta empresa, con un esfuerzo mucho menor, como ya tiene un norte definido que te lo dan los requerimientos de la ISO, pues se te hace mucho más fácil lograr sacar la máxima rentabilidad del activo. Pero la otra empresa, por ejemplo, si no toma como referencia ninguna norma, ninguna guía, sino lo empieza a hacer con un poco de desorden, de forma aislada, pues probablemente tiene que generar más recursos para poder cumplir con los objetivos finales de la gestión de activos, porque lo está haciendo un poco de forma desordenada y de forma aislada. Entonces, eso es lo que hemos visto nosotros, ¿no? Aquellas empresas que han logrado definir bien su norte y establecer, por ejemplo, como referencia, una norma como los 55.000, pues hoy en día esas empresas están trabajando de forma más ordenada. Digamos que la empresa que aplica gestión de activos o utiliza la gestión de activos es la que genera valor a sus activos de forma ordenada. Sí, digamos que te puede decir, pero igual, yo siempre también insisto, yo siempre tomo mucho como referencia la norma, pero no es que tenemos que alinearnos simplemente una norma, eso es puro sentido común. Tú puedes agarrar la norma como referencia y no tienes ni siquiera que buscar la certificación, sino tomarla como guía y diseñar todo un procedimiento de mejora basado en esos requerimientos. Pero no porque me voy a certificar, sino simplemente porque la norma me está ayudando a definir el paso a paso. Y entonces ya después que yo tomo como referencia esos requerimientos, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces ahora me voy a preguntar en las distintas áreas de apoyo, donde una de esas áreas de apoyo es ¿qué? Mantenimiento. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, pero para que yo pueda hacer bien las cosas de mantenimiento, es lo que hemos discutido desde el día de ayer. Primero tengo que tener un modelo de gestión de mantenimiento. Porque entonces, si no tengo ese modelo de gestión de mantenimiento, ahora imagínense ustedes, es como un doble desorden. No tienes la guía para definir tu paso a paso en la gestión de activos, pero tampoco tienes el modelo de gestión de mantenimiento. Entonces quieres meterte en el barco de la gestión de activos cuando ni siquiera tienes un proceso básico de gestión de mantenimiento bien definido. Entonces, aquí siempre nosotros, bueno, hay los autores que hablan de como el nivel de crecimiento de la organización, como en el caso del desarrollo de un niño, es el mismo cuento, es decir, un niño primero tiene que aprender a dar sus primeros pasos, tiene primero que aprender a caminar para luego correr. Es lo mismo en una organización. Es decir, tú te quieres poner a correr en la gestión de activos y resulta que ni siquiera has dado los primeros pasos con un modelo de gestión de mantenimiento. Entonces, ¿cómo te quieres montar en ese barco? Bueno, de repente te logras montar sin optimizar los procesos básicos. Pero entonces luego, claro, en un momento determinado, tú te vas a dar cuenta que ese edificio se comienza a derrumbar. Porque lo que tiene es simplemente la superficie, el indicador final, que es un indicador administrativo, pero tienes bases mal montadas, porque entonces la estructura técnica no la tienes bien desarrollada. Y aquí no solo hablo de mantenimiento, hablo de todas las áreas que se alineen con un proceso de gestión de activos. Le comento esto porque nosotros, en la empresa donde yo trabajo, pertenezco al área de la gerencia de operaciones agrícolas. Entonces, dentro de las operaciones agrícolas están el área de mantenimiento, transporte y maquinaria. Esta área de mantenimiento, transporte y maquinaria es la responsable de mantener los equipos, de todos los equipos mecánicos y los equipos eléctricos, ¿no? Pero los equipos más críticos es dueño operaciones, y operaciones le cede los equipos para trabajar a las demás áreas usuarias, tanto por ejemplo como tractores, tractores agrícolas, implementos, y en los filtrados, en las estaciones de filtrados para riego, igual también esos equipos los administra operaciones. Entonces, mi pregunta más o menos iba a eso porque era cómo tener la idea o cómo presentar la idea para implementar una gestión de activos ya en operaciones, porque como lo estoy viendo más o menos se presta el escenario, ¿no? Para empezar ya a gestionarlo de esa forma, porque operaciones es dueño del activo y simplemente lo cede para las labores del día. Es ahí por eso que le hablaba ayer de que tenemos alta incidencia de falla por mala operación, que la hemos ido reduciendo con capacitaciones que la brinda nuestro propio personal técnico, tanto en la parte mecánica como en la parte eléctrica, ¿no? Pero la duda todavía sigue ahí, ¿cómo es que puedo transmitir? Claro, es que es la misma discusión del modelo que hemos manejado en la fase 1.
el modelo de gestión de activos no es un proceso de mantenimiento, no es un proceso de operaciones, no es un proceso de logística. El modelo de gestión de activos debe ser la forma como ese negocio administra todos sus procesos. Entonces eso tiene que estar, pero siempre se insiste, el modelo de gestión de activos debe estar en la cúspide de la organización. De arriba, ¿qué salen? Subprocesos o procesos, lo podemos llamar de distintas maneras. Entonces tú tienes un área de operaciones, tienes un área de mantenimiento, o dentro del área de operaciones tienes mantenimiento, logística y proyectos. Y ahí vienen las distintas configuraciones que usted puede tener en cualquier estructura organizacional. Pero entonces, vuelvo a insistir, la gestión de activos, ¿dónde debería estar? Obviamente, es arriba. Cuando digo arriba, bueno, la gestión de activos debería ser un modelo organizacional corporativo. Ahora, que tú tienes, por ejemplo, en tu empresa, bueno, que tienes un holding en el sector agroindustrial. Bueno, no es que gestión de activos tiene que estar en mantenimiento, no es que gestión de activos tiene que estar en operación, no, gestión de activos tiene que estar el CEO, los dueños de la empresa, son los que tienen que tener primero la visión de la gestión de activos. Y para eso, insisto, para eso no tiene que haber una norma ni nada. Sí, para eso, ese es como el modelo intuitivo de optimización, es decir, el dueño tiene que tener una visión que lo que quiere es maximizar la rentabilidad de su proceso. Claro, el dueño arriba de esa empresa, no, que yo quiero hacer buen mantenimiento, que yo quiero hacer buenas operaciones, son sus procesos, ese no es el objetivo final de esa empresa. El objetivo de esa empresa, que está en el sector agrícola, bueno, es maximizar la rentabilidad de todo lo que se hace ahí. Ahora, ese gran proceso agroindustrial arriba tiene a la vez varias áreas. Bueno, entonces lo que hemos hecho, hemos creado una estructura, como en el caso que tú me mencionas, donde tienes entonces, qué sé yo, una gerencia operacional, dentro de la gerencia de operaciones tienes a la vez varios subprocesos, igual. Gestión de activos no es que tiene que estar en operación, no, gestión de activos tiene que venir de arriba. Ahora, una vez que tienes esa visión de lo que es el proceso de optimización de todos tus activos, bueno, entonces lo que tú tienes que es alinear cada uno de los subprocesos que tienen abajo con ese modelo integral de gestión de activos. Entonces, bueno, tienes operaciones. Entonces vamos a suponer que ahora dentro de operaciones es como la gerencia más importante, la que tiene directamente vinculación con la dirección. Entonces tienes que ser los directores arriba y tienes como el gerente de operaciones, que es como el segundo a bordo. Bueno, ese segundo a bordo es el que tiene que tener bien claro el modelo de gestión integral de activos. Porque sobre todo, ese segundo que está a bordo, que luego ahora en la operación es el contacto con todos los procesos que están abajo y que está en contacto con la dirección. Fíjense, él es el que va a tener que ir a demostrarle a la dirección que todos los factores técnicos que están en las distintas gerencias que están abajo están maximizando la rentabilidad del activo. Porque entonces supuestamente él es el que va a llevar el desempeño ahora del área operacional, del área logística, del área de mantenimiento, que ahí se manejan indicadores técnicos, pero él tiene que abarcar, él tiene que buscar traducir todo esto en ¿qué? En rentabilidad. Bueno, el indicador que le he impuesto la Junta Directiva. Ahora, la Junta Directiva de tu empresa, por ejemplo, está pendiente del EBITDA. Entonces, todo lo que hace aquí abajo tiene que convertirlo en indicadores que ayuden a ¿qué? A mejorar el EBITDA. Entonces, ese gerente operacional, asumiendo que entonces ese es como el más importante por debajo de la Junta Directiva. Entonces, ahora lo que tiene es una estructura de soporte. Y dentro de esa estructura de soporte, bueno, entonces tiene que ser el área de maquinaria, el área de mantenimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora cada área? Cada área tiene que tener un modelo, inicialmente, no de gestión de activos, porque ahora ya estamos entrando en las áreas técnicas. Cada área tiene que tener un modelo de gestión técnico de su proceso. Eso es lo primero. Operaciones tienen que tener ahora un modelo de gestión de operaciones. Proceso, un modelo de gestión de proceso. Calidad, un modelo de gestión de la calidad de ese modelo. Mantenimiento, un modelo de gestión de mantenimiento. Claro, ¿cuál tiene que ser el común denominador de todas esas gerencias que están ahora a nivel técnico? Bueno, el común denominador es que todas tienen que apuntar ¿hacia dónde? Hacia el modelo de gestión de activos. Que, por ejemplo, en el caso de nuestro modelo, ese cordón umbilical, ¿cuál es? La fase 1. Es como que tú me digas ahora, bueno, pero voy a tu empresa y, bueno, muéstrame en operaciones cuál es el modelo operacional. Claro, operaciones tiene que tener un modelo de gestión de operaciones distinto al de mantenimiento. Porque entonces, bueno, en operaciones está, por ejemplo, gestionando los operadores, gente que está, por ejemplo, tomando acciones en distintos equipos, pero el de mantenimiento está haciendo las actividades de mantenimiento para esos activos.
Pero en ambos, la casilla número 1 de esos dos modelos tiene que ser la misma. Es la estructura con la que vas a medir esos procesos, y esas dos primeras casillas tienen que estar alineadas ¿con quién? Con el modelo de gestión de activos, que es el indicador financiero. Entonces igual, llevar luego a logística, y el mismo cuento, logística va a tener su propio modelo de gestión logístico, pero la casillita número 1 tiene que estar alineada ¿con quién? Con el modelo de gestión de activos. Entonces, cada área tiene que tener su proceso de gestión propio, pero alineado ahora, bueno, con la visión de ese proceso de gestión de activos. Entonces, es lo que yo he comentado que hace años atrás, cuando no existía sobre todo la norma, que había mucho desorden en este proceso, ¿qué ocurría? Que tenían una empresa, su CEO, pues, o su junta directiva, no tenía la visión de lo que es la gestión de activos. Tenían los típicos indicadores financieros, pero no había un modelo como tal. Y luego abajo tenían la gerencia operacional y luego tenían probablemente la gerencia de mantenimiento. Entonces tú veías muchas empresas, no, que yo estoy apuntando a la gestión de activos. Entonces tenías un proyecto de gestión de activos metido en dos, de mantenimiento. Y cuando tú ibas allí decías, pues ya va, tú le estás montando un proyecto de gestión de activos, del área de mantenimiento. Cuando primero ni siquiera tienes un modelo de mantenimiento, pero peor aún. Cuando entonces yo subí a hablar con la junta directiva y le pregunté, ¿cuál es el modelo de gestión de activos? No lo tienes. Entonces resulta que tú desde abajo, desde el área de mantenimiento, que no es por business del negocio, está supuestamente desarrollando un modelo de gestión de activos del negocio. Y resulta que no. Lo primero que tú debiste haber hecho, bueno, puede ser una iniciativa de este lado, pero lo que tú debiste haber hecho, ¿qué fue? Irte arriba como gerente de mantenimiento a la junta directiva y preguntar, ¿y dónde está el modelo de gestión de activos de esta empresa? ¿Dónde está la visión corporativa? ¿Dónde está el plan estratégico? De repente, bueno, tienes la visión, pero no tienes como tal un modelo arriba de gestión de activos. Entonces, mientras arriba no exista el modelo de gestión de activos, lo que haces tú abajo haciendo tu modelo de gestión de activos si no tienes. Sí, esa no es tu función inicialmente es tener un modelo de gestión de mantenimiento. Y claro, cuando tú generas, es como que generas esa inquietud, bueno, tú sí puedes propiciar que ahora la dirección diga, oye, mira, nosotros aquí tenemos un desorden, no hay un modelo integral de gestión de activos, tenemos una serie de funciones aisladas, trabajando como le da la gana, entonces ¿qué debería ser el gerente o el dueño de esa empresa? Bueno, montar un modelo de gestión de activos. Y después que arriba, montas un modelo, que es un modelo financiero, no un modelo técnico ni nada, bueno, ese modelo tiene que permear. Y permear es decir, ahora todas las áreas, mantenimiento, operaciones, todos tienen que alinearse con este modelo integral de gestión de activos. ¿Sí? La norma hizo lo que ha hecho ordinario. Porque entonces, como eso no existía antes, ocurrían ese tipo de casos, donde mantenimiento es el que estaba llevando la batuta en la gestión de activos. Y equivocadamente mantenimiento no es el área que tiene que llevar la batuta de gestión de activos. Un participante más. Entonces ahora la ISO, yo le decía a ustedes, cuando llega el auditor de la ISO, así sea un proyecto contratado por mantenimiento, que es lo primero que va a pedir ese auditor de la ISO. Señor, la primera reunión es con el gerente de mantenimiento, no me interesa, es primero ponerme en contacto con quién, con el CEO, con el dueño. Y después que le habla con el dueño, como si entonces el dueño no tiene una visión y tiene un modelo de gestión de activos, es lo que te va a decir es, mira, no pierdas dinero, contratándome a mí. Porque entonces resulta que el plan estratégico básico de gestión de activos ni siquiera lo tiene, y resulta que el mantenimiento no es el que va a diseñar el plan estratégico. No, pero ese proyecto lo voy a llevar yo. No, ese te lo va a decir, él te va a bajar al tierra, te va a decir, mire, usted no es indicado para llevar un proceso de gestión de activos. Porque usted simplemente es un gerente de mantenimiento. Así de sencillo se lo va a decir. Si usted quiere perder dinero, bueno, contráteme, yo lo voy a hacer, usted va a hacer, cuando le muestre el radar, usted va a salir raspado. ¿Raspado en qué sentido? Bueno, usted no va a aprobar ningún requerimiento, porque aquí yo no certifico mantenimiento, yo certifico el modelo integral. Entonces usted va a tener que, darle la vuelta, ir a la gerencia y decir, bueno, en serio, si ustedes me están diciendo que no debemos tener gestión de activos, no soy yo. Yo soy como el precursor, pero yo no soy el que lleva adelante esto. El que tiene que llevar adelante esto es la gerencia corporativa. Y de arriba, bueno, creo que llama también un término que utilizan la norma, los stakeholders, bueno, son los dueños, los representantes de los accionistas. Ellos son los que tienen. Es más, esta iniciativa debería venir de ellos, no del área de mantenimiento. Ellos son los primeros que deberían estar, en este caso, comprometidos con montar un proceso porque el mantenimiento va a ser simplemente una lista del proceso que va a ayudar, nada más, pero no es el factor fundamental. Entonces, bueno, en esta parte, pues la idea es esa. Si la iniciativa está saliendo, porque puede salir del lado de mantenimiento, claro, la iniciativa usted la debe llevar hacia arriba. Y bueno, decirle a la gerencia ahora, mire, el modelo de gestión de activos, yo lo estamos proponiendo que salga de aquí abajo, pero yo no soy el líder de este proceso.
deberían ser ustedes. Entonces, monta la estructura ahora arriba, define el plan estratégico, y ahora, claro, como ya tú tienes esa visión, a ti se te va a hacer mucho más fácil, porque ya tú tienes más o menos la visión de cómo alinearte. Pero el problema es que las otras áreas no tengan la misma visión. Entonces viene el problema muchas veces, ocurre cuando tú montas este proceso, llevado solo por mantenimiento, y no enganchas operaciones. Entonces lo que tú me dices, no, pero operaciones es el que tiene la potestad de entregarme el equipo. Y entonces resulta que tú por este lado estás montando un modelo de optimización, y resulta que operaciones no está metido en ese banco. Entonces, lo que está viendo es, no, señores, si usted me pide ese equipo en 2 meses o en 1 mes, resulta que tengo una producción a un nivel de tanto, y tengo tantos clientes y no le voy a entregar el equipo. Porque usted va a tardar más de 10 horas y eso me va a afectar. Pero usted está viendo nada más el impacto en su parcela, pero no está viendo el impacto probablemente en todo el proceso. Entonces, lamentablemente, pero fíjate, ahí no estás haciendo lo que es contigo. Ahí lo que tienes son funciones individuales. Ahora es muy distinto. Bueno, tú puedes tener esas distintas gerencias, pero entonces las gerencias están alineadas con el modelo integral. Entonces, cuando tú vas y le dices, mira, yo necesito que me entregues el equipo, pero no simplemente porque va a fallar, sino porque hemos hecho la evaluación de rentabilidad, hemos decidido que el impacto en falla es mucho más elevado, y si usted entonces me retrasa esta actividad, me va a terminar afectando de vista al cierre del año. Entonces, la operación yo va a decir, no, sí, te lo tengo que entregar. O al revés, te va a preguntar, oye, mira, yo no puedo desfasar ese plan. Usted, como ya ha hecho el cálculo, alineado con el indicador financiero, dice, oye, bueno, sí, aquí la probabilidad de falla, si movemos eso un mes, no aumenta mucho, el riesgo es mínimo, entonces usted sí puede mover los 2 meses, porque no terminamos afectando el riesgo. Entonces, fíjense, las decisiones es, a pesar de que son 2 gerencias distintas, pero el indicador de decisión, ¿cuál es? El mismo, es la rentabilidad del negocio. Entonces ya no se ve como por parcelas, a pesar de que cada área está cumpliendo su objetivo individual. Entonces, bueno, un poco también con respecto ahora, retomando el tema de causa-raíz, la intención, por ejemplo, es que los causas-raíces, primero, sean metodologías que no simplemente sean llevadas a cabo por quién, por el área de mantenimiento. El área de mantenimiento puede administrar, por análisis de fallos, pero ¿a quién tengo que tener yo allí? Gente de operaciones, gente de procesos, gente de calidad. Porque la idea es que las soluciones que se generen con esta metodología no sean solo para eliminar problemas de mantenimiento. Resulta que una gran cantidad de problemas que causan la falla, su origen ¿cuál es? Su origen no tiene nada que ver con mantenimiento. Su origen son malas operaciones, procesos mal diseñados, diseños inadecuados, claro, sistemas de control. Y si entonces yo no convoco a esos participantes y solo hago el análisis causa-raíz con personal de mantenimiento, entonces usted no está viendo las caras de la moneda, no solo una cara de la moneda. Entonces terminas haciendo la investigación, terminas montando un plan de mantenimiento y a los 2 meses vuelve a ocurrir la falla. Y cuando analizas te das cuenta que la solución no era mantenimiento. ¿Pero por qué solo montaste plan de mantenimiento? Porque solo invitaste a gente de mantenimiento. Entonces la idea es que también este modelo se alinee, por supuesto, con la visión del negocio. Cuando ya uno se mete a nivel de metodologías, bueno, yo les comentaba, hay muchos métodos de análisis de causa-raíz, pero en términos prácticos, cualquier método de análisis causa-raíz, básicamente, pasa por estas 4 etapas. En la primera parte siempre tenemos que definir el problema, el evento inicial, y para eso lo ideal es que haya un detonador, un indicador, por ejemplo, que mezcle la frecuencia con la consecuencia y que me indique cuáles son los problemas críticos, lo que les comentaba hace rato. Estos métodos no están hechos para que se lo apliquemos a todas las fallas, tienen mucho sentido común, esto es solo para utilizarlo en fallas críticas, porque ustedes tampoco tienen un personal de dedicación exclusiva para hacer solo análisis de fallas. Ustedes van a tener que sacar a ese mecánico, a ese instrumentista, al de seguridad, al operador, él va a tener que seguir haciendo el día a día, pero aparte va a participar en reuniones de análisis de fallas. Y ahí es donde normalmente aparece uno de los principales inconvenientes de estas metodologías. Que estas metodologías compiten contra quién? Contra el día a día. Entonces, bueno, que usted convoca una reunión, por ejemplo, el próximo martes, 9 de la mañana, en su mina, y de repente entonces a las 7 de la mañana de ese día hay un problema operacional. Y entonces resulta que el operador que tú ibas a traer a la reunión, que es supuestamente el operador que más conoce, bueno, en ese momento yo le dice al gerente, oye, mira, hay una reunión a las 9 de causa-raíz, pero hay un problema en la mina. ¿A dónde voy a ir? El gerente decimos, oye, eso es lo que es importante, eso es causa-raíz muy importante. Y entonces, por supuesto, tienes al facilitador esperando y no te llega el operador. Pero no porque no quieres, sino porque estás resolviendo los problemas. Y no solo el operador, entonces de repente el problema en la mina es que necesitas al operador y al instrumentista. Entonces, esas 2 personas, con el perfil que tú necesitabas, están en ese momento resolviendo el problema. Claro, que el facilitador se da cuenta, 9, 9 y media, no llega nadie, bueno, ¿qué tiene que hacer?
observar, y bueno, no va a arrancar la reunión con lo que tengo, porque entonces de repente ese día se va a analizar los problemas operacionales y usted el operador. No, que tráete un operador nuevo para que nos ayude, no, tienes que traer el operador que más conoce. Probablemente el operador nuevo que tienes allí, que es un aprendiz, tiene tiempo, porque está en ese proceso de aprendizaje todavía, pero resulta que él no es la persona que te va a ayudar a resolver el problema, porque él tiene solo 2 meses en la planta, por ejemplo. Es más, si arranco a análisis causa raíz con él, estás haciendo algo incongruente. ¿Por qué? Porque entonces esa persona más bien de ayudarte a resolver lo que mete más incertidumbre. Porque él está aprendiendo. Él no es la persona idónea para que te ayude a resolver ese problema. Entonces ahí comienza a haber un inconveniente. Entonces primero se define el problema, el análisis, que es la segunda cajita, bueno, ya ahí es donde se diferencian los distintos métodos. Como yo les comentaba, ustedes buscan ahí RCA y buscan en internet, bueno, van a conseguir una cantidad de métodos. Hay una diversidad de métodos importantes, la idea es que ustedes seleccionen siempre el que se ajuste más a su entorno. A nosotros en particular nos gustan mucho los métodos basados en árboles de falla, porque además que son métodos muy intuitivos, son métodos gráficos. Entonces, bueno, un método de árboles de fallas te permite también de una vez como interpretar cómo va ocurriendo la falla, pero ese no es el único método, está que si la línea de eventos, está, bueno, lo que ustedes conocen, los tradicionales de los años 80 y 90, que si la espina de pescado, el fishbone, los 5 por qué es un método, es un método muy sencillo, solo responder 5 veces el por qué, los FMECA. O sea, en realidad hay una diversidad de metodologías. Usted tiene que, para su entorno, bueno, eso sí, tratar de casarse con una línea. Entonces usted va a tratar de identificar cuál es el método que más se ajusta a su proceso industrial. Y bueno, vamos, ustedes deciden irse con un árbol de falla. Bueno, entonces ese árbol de falla lo procedimentan, lo meten dentro del software de mantenimiento. Y bueno, cada vez que ocurra un evento de falla que se vaya a analizar, no es que a alguien se le va a ocurrir, no, yo quiero aplicar este método. No, ese método está y es un procedimiento estándar. Entonces ya toda la organización se alinea para el uso de una metodología en particular de análisis de falla. Después que usted ha seleccionado ese método y lo implanta, pues bueno, se supone que estos métodos lo que me permiten es conseguir la causa. Y una vez que definimos la causa, caemos a la tercera etapa. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora tenemos que definir soluciones. Bueno, que logramos detectar un problema de errores humanos, un mal montaje, que hay un problema por falta de adiestramiento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un proceso de adiestramiento, vamos a generar un procedimiento. Bueno, que hubo un problema de rediseño, que no se instaló bien en ingeniería o no se hizo bien en ingeniería, bueno, ni siquiera ahí hay que meterse ya con modificaciones, porque hay muchas posibles soluciones. Bueno, que no hay un plan de mantenimiento bien desarrollado, y resulta que pareciese que introduciendo un plan de mantenimiento nuevo me va a ayudar a evitar la falla, porque se mete un plan nuevo. O que venían haciendo un preventivo por tiempo y después de la conclusión del RCA, no hay que meter un preventivo, que hasta ese momento nadie lo había justificado, pero como el impacto es tan alto, bueno, ahora se damos cuenta que sí vale la pena introducir un preventivo. Entonces, bueno, las soluciones pueden venir de cualquier lado. Y después que nosotros tomamos todas esas soluciones, viene la fase final. Una cosa es la definición del tipo de solución, pero luego viene el cierre. ¿El cierre qué es? Implementarlo, generar acciones reales y medir el desempeño de la solución. Muchas empresas que aplican causa raíz, lamentablemente llegan ¿hasta dónde? Hasta acá. Hacen la investigación, forman los grupos de trabajo, por ejemplo, hacen el árbol de falla, validan las hipótesis, definen las causas, generan las recomendaciones, pero las recomendaciones terminan siendo uniformes. Y el informe no soluciona el problema. Entonces es lo que se convierte en empresas que aplican en papel el método. Pues hay muchas por ello. Pero entonces no cierran el círculo. Un análisis causa raíz no se cierra con el informe, no, se cierra con la ejecución. Entonces hay un alto porcentaje de empresas que lamentablemente terminan acá y no terminan en la fase final. Entonces siempre la recomendación que dan estos expertos de la metodología es que no se conviertan ustedes en una estadística más, de ser empresas que solo apliquen causa raíz en papel, que den el salto final. El salto final es implantarlo con acciones reales. Porque esa es la única manera que usted en realidad pueda ahora medir los verdaderos beneficios. Porque si usted simplemente aplica la metodología, bueno, forma los grupos de trabajo, hace el análisis de fallos y solo termina entregando un informe que no se convierte en acciones reales, el RCA de esa organización se convierte en ¿qué? En un gasto. Nada más. Y un gasto a pérdida, porque entonces al final el poco de reuniones que usted hizo, la hora hombre, tiene un costo. Y como entonces no está generando ninguna solución real, bueno, ese año ese presupuesto se te incrementó, por ejemplo, por hacer puras reuniones y ponerle a la gente a investigar, de repente gastó dinero en validar hipótesis, en hacer análisis de laboratorio, y el problema sigue ocurriendo. Entonces la idea es que toda empresa que se quiera
digamos, orientar de forma seria a aplicar esta metodología, bueno, tiene que tener el impulso hasta la ejecución. Si no logramos cerrar con ejecuciones reales, estamos perdiendo el tiempo con esta metodología. Ya aquí se muestra un paso a paso mucho más específico, que es el método que nosotros utilizamos. Bueno, en realidad el método que nosotros utilizamos es una mezcla entre 3 métodos comerciales. La primera parte tiene que ver con un método que se llama el timeline, la línea de eventos, que es un método inglés. La segunda parte de nuestro método, que es la construcción del árbol de fallas, nosotros tomamos lo que se llama el método PROA, que es un método que se hizo en los Estados Unidos. Y la última parte, que es la parte de evaluación de beneficio, definición del costo-riesgo de las soluciones, lo tomamos, es una combinación entre la línea de eventos y un método que se llama el Fulbright, que propone un método de análisis costo-riesgo de beneficio. Entonces, en realidad, tomamos lo mejor de esos 3 métodos y convertimos esos 3 métodos en un procedimiento. Entonces, estos son como distintas etapas de esos 3 métodos convertidos en un paso a paso. Primero definimos y priorizamos los problemas. Lo que les comentaba, estas metodologías no están hechas para que se lo apliquemos a todos. Por ejemplo, ¿cómo podemos priorizar los problemas? Aquí podemos aprovechar la misma herramienta que teníamos ayer, la materia de electricidad. La materia de electricidad no solo se utiliza para equipos, tú lo puedes utilizar para problemas. Porque cambia el concepto ahora. En vez de poder competir un equipo contra otro equipo, no, resulta que yo en mi planta tengo el SATM, por dar un ejemplo, y yo tengo registros de fallas, los avisos correctivos. Es como que usted agarre en un mes todos los avisos correctivos y los pone a competir. Cada aviso correctivo es un problema, es una falla. Entonces usted los pone a competir y de ahí sale el problema más crítico. Y eso lo mete en una matriz, por ejemplo. Entonces, ayer utilizamos, yo les comentaba que las matrices de electricidad son muy interesantes porque ellas se utilizan para cualquier cosa. Ayer era para poder competir equipos. Pero, por ejemplo, esta metodología es para poder competir problemas. Saber cuál es el problema más crítico. Después que define el problema más crítico, analiza los síntomas. Entra un concepto que el método llama modos de fallo, que son las evidencias físicas que se consiguen. La parte normalmente más importante, y no solo de esta metodología, sino de cualquier método de análisis de causas reales, las hipótesis. Bueno, aquí es donde normalmente se abre la investigación. Y las hipótesis pueden provenir de cualquier lado. Pueden haber hipótesis técnicas, hipótesis de errores humanos, logística. Bueno, que la falla que estamos evaluando, por ejemplo, es la evidencia física, es un rodamiento que se ha venido dañando continuamente en un sistema de bombeo. Entonces, cuando yo planteo hipótesis, la pregunta que uno normalmente se hace es ¿por qué? Bueno, pero ¿por qué se pudo haber dañado el rodamiento? Bueno, cuando usted abre la discusión por ese por qué en una investigación de análisis de fallas, porque tiene muchas posibilidades. A alguien se le puede ocurrir, no, mira, el rodamiento está fallando porque está siendo mal instalado. Bueno, eso es una hipótesis que tiene que ver con errores humanos. Hay otro. No, el rodamiento está fallando porque tenemos un problema con el sistema de lubricación. Ese es otro por qué. No, el rodamiento está fallando porque estamos seleccionando el rodamiento chino y lo estamos metiendo desde hace 6 meses para acá. No, eso puede ser, hay que analizarlo. Entonces, de repente metiste el rodamiento más barato que no es el repuesto original y bueno, por eso está fallando el periodo. Pero hay que analizarlo. No, que el problema está siendo de que ese rodamiento que estamos instalando lo estamos almacenando mal. Lo tenemos a la intemperie, le cae un poco, bueno, de agua, humedad, y entonces ya lo montamos dañado. Hay que analizarlo, hay que ir a ver a verificar en el sitio si en realidad el sistema de almacenamiento no es. Yo me estoy inventando unos por qué, pero eso es una parte de investigación. Y me he inventado para un rodamiento 4 o 5 por qué. Si ser experto me sabe. Entonces allí, claro, tú en estas reuniones que tienes expertos. Entonces imagínense la cantidad de por qué que pueden salir. Claro, ya después que saben todos esos por qué, viene la validación. Y puede ser por fábrica. Sí, bueno, problemas de diseño, materiales, ese puede ser otra hipótesis. Pero lo más complicado no es crear las hipótesis. Lo más complicado es la fase siguiente, la validación. Porque todo por qué que se ha montado allí, luego viene un proceso adicional. Bueno, ¿cómo lo validamos? Y validar, la validación no se hace en la reunión, no se hace normalmente la validación se hace en dónde? Directamente en campo, o hasta afuera. Porque si uno de los por qué es como el que tú dijiste, no, problemas de material. Imagínense ustedes, yo tengo que ganar probablemente ese rodamiento, llevarlo a un laboratorio, en el laboratorio me tienen que hacer ensayos de tracción, de materiales, y eso yo no lo hago yo, porque probablemente mi empresa no tiene un laboratorio de materiales. Entonces fíjense que esa hipótesis es tan complicada, usted tiene que esperar los resultados. Y mientras no lleguen los resultados, y depende de un tercero, es como que esa parte del árbol de falla se detiene, y no puede hacer más nada. Y claro, hay unos por qué que usted sí puede validar. Bueno, que estamos metiendo un porqué asociado a un error de instalación.
¿Dónde se valida ese por qué? En el taller. Claro, eso es fácil validarlo porque me estoy imaginando que en esta empresa tenemos un taller mecánico y tenemos nuestros propios mecánicos que hacen esa intervención. Entonces tú puedes ir a validarlo, vas a tener que ir al sitio ¿qué? A verificar el procedimiento, las herramientas, la codificación. Allí, por supuesto, lo que no le va a gustar, por eso es como un policía, que nadie lo quiere. Tú te vas a convertir como una especie, si tú estás participando en ese análisis de fallas, tú eres una especie de policía. Bueno, cuando tú llegues a ese taller mecánico, que forma parte de la investigación de un análisis de fallas, y le has avisado a los mecánicos, mira, aquí vamos a validar un posible error humano, bueno, esa gente te va a querer comer, porque ningún mecánico quiere, porque eso es como auditar ese proceso. Entonces, claro, vas a tener cara de malos amigos, y bueno, tú tienes que ver cómo, o sea, tienes que meterte desde allá, tú no compartes técnicas, sino compartes de recursos humanos. Cómo hacer que, bueno, que la gente no tenga desconfianza, que te dé las evidencias, que no se sientan amenazados, que ese es el mensaje que vamos a hacer rato. Si lo que los mecánicos están pensando es que va a ir este auditor a revisar para cortarle la cabeza a algún mecánico, bueno, ténganlo por seguro que esos mecánicos van a ocultar información. Ahora, si el mensaje que tú estás enviando es, no, mire, vamos a ir a identificar posibles errores humanos, pero no se preocupe, si se consigue un error humano, nosotros sabemos que eso usted no lo está haciendo adrede, bueno, entonces probablemente de aquí salga un adiestramiento, una recertificación. Bueno, ya le das esa confianza que es distinta. Y por supuesto, después que haga la investigación, indistintamente que detectaste a una persona que se equivocó, 2 meses después, ¿qué es lo que sale como recomendación? Bueno, que se agarre a esa persona y se le actualice su adiestramiento, se le cambia la herramienta. Si eso lo haces, estás enviando un mensaje correcto. Entonces ahora, cuando vuelvas a hacer otra investigación, la gente va con más confianza, porque dice, oye, mira, es cierto, ese método de análisis de falla en realidad consiguió un culpable, pero esta persona no la despidieron. Es más, esa persona lo que hicieron fue darle el entrenamiento y mejorarla. Entonces, por supuesto, ya la gente se siente más confiada. Ahora, si montas este método y en la primera investigación identificaste al culpable y lo que hiciste fue, bueno, despedir al mecánico, bueno, téngalo por seguro que la segunda vez que usted haga una investigación con esta metodología, nadie va a querer participar. Y los que participan, ¿qué van a hacer? Oculten evidencia. Porque ellos van a decir, yo no quiero aparecer en la fotografía final. Y entonces, a esa organización se le va a hacer, no digamos imposible, pero se le va a hacer muy difícil implantar un método de análisis de causa real. Fíjate, bueno, hay un término que utilizan, no solo esta metodología, sino todas las metodologías de confiabilidad, básicamente, que es el facilitador. Se supone que estas metodologías tienen que ser administradas por un facilitador. El facilitador lo que tiene que ser es supuestamente experto en el procedimiento y es el que convoca las reuniones, es el que lleva la dinámica. Y ese facilitador, normalmente, ¿quién es? Es el llamado ingeniero de confiabilidad. Claro, si tienes un ingeniero de confiabilidad. Si la organización tiene un grupo, un área, un superintendente o ingenieros de confiabilidad, ellos son los que supuestamente tienen que asumir esta, porque eso forma parte de la responsabilidad de un ingeniero de confiabilidad. Ahora, si en tu empresa, porque no todas las empresas tienen un grupo de confiabilidad y muchos tampoco tienen ingenieros de confiabilidad, normalmente el que termina asumiendo el rol es alguien de mantenimiento y sobre todo o un supervisor de la ejecución o del área de planificación y programación. Que a esos ingenieros, bueno, lo que se le da es que se les da la formación en RCA, facilitadores, y ellos comienzan a administrar. Lo que pasa es que allí muchas veces ocurre. Si tú tienes una persona que tiene, por ejemplo, un planificador, que además le das la responsabilidad de ser facilitador, porque lo adiestra, pero entonces resulta que él como planificador está hasta acá. Bueno, que el planificador es el PEN, tiene un solo planificador con una planta de 1000 equipos. Pero ¿qué ocurre normalmente? Esa persona no tiene tiempo. Entonces, claro, lo está formando, bueno, si simplemente lo están obligando a él, que tiene que ser facilitador, él dirá, bueno, cuando tenga el tiempo libre a análisis de falla, ¿y el tiempo libre es cuándo? Casi nunca. Entonces, normalmente, eso va a ser difícil. Entonces, normalmente lo que se recomienda es, si se van a montar estos procesos de análisis causa raíz, y tú no tienes como tal una persona, un ingeniero de confiabilidad, bueno, la idea es que por lo menos montes tu ingeniero de confiabilidad, lo justifica, pero ya no es solo para esta metodología, sino en realidad ese ingeniero de confiabilidad administra esto, la criticidad, administra el RCM, el próximo método, es decir, todos los métodos que tú introduzcas allí deberían ser funciones de ese facilitador para administrar estos procesos de análisis de fallo y para que esto sea más eficiente, porque si no, lamentablemente, va a ser pura teoría la aplicación de
de este método. Ya luego, bueno, que se formulan las hipótesis, se validan. Supuestamente este método habla de 3 tipos de causas. Aparecen las causas físicas, que tienen que ver más que todo con ingeniería, con diseño. Aparecen las causas humanas, que fue lo que comentamos ahorita, errores del mecánico, del operario. Y aparecen las causas latentes, que ¿quiénes son las causas latentes? Los errores, ¿pero de quién? De la gerencia, de la administración. Ellos también se pueden equivocar y tomar decisiones que no son correctas. Una vez que se definen las causas, pues luego se montan las soluciones, o se evalúan alternativas, se diseña el control, se calcula el costo, riesgo, beneficio, porque normalmente una causa se puede solucionar por distintos caminos, no hay un solo tipo de solución, y finalmente se implanta y se verifica el desempeño. Y es como el paso a paso específico de la metodología que nosotros utilizamos. Y lo más importante de esta metodología es el concepto de hechos, validar con hechos reales, sobre todo la hipótesis, ¿no? Que yo creo que hubo un mal montaje. Bueno, eso que yo creo, eso yo creo es válido al principio, al inicio, nada más. Pero después que tú planteaste la hipótesis con el yo creo que tienes que hacer, mira el ciclo. ¿Y con qué se sustituye el yo creo? Bueno, con la verificación real de los hechos. Claro, van a haber hipótesis fáciles de validar y otras que son complejas. Pero la idea del método es que todo lo validemos con hechos reales. Y a nivel gráfico, bueno, una de las formas de presentar gráficamente el método que nosotros recomendamos, bueno, es más o menos este como el resumen de toda la metodología. Primero se agarran los problemas, se ponen a competir, se hace una matriz. En la matriz, bueno, ¿a quién vamos a atacar? Los problemas que tienen la zona de alta criticidad. Y después que tenemos los de alta criticidad, bueno, construimos lo que se llama el árbol de falla. El árbol de falla es parte del evento iniciador. El evento iniciador se descompone en modos, los modos en hipótesis se validan. Eso genera ramificaciones de causas. Aquí hablamos de causas físicas, humanas o latentes. Hasta ahí eso es lo que se llama el árbol de falla. Y después que tenemos ya definido el origen o la causa, caemos a la parte final. Emitimos recomendaciones, generamos acciones, implantamos y el cierre es medir el desempeño real de la solución. Entonces digamos que en estos 5 grandes pasos se resume lo que es un método de análisis de causa. Estamos colocando como referencia basado en árboles de falla, pero yo les comentaba, este no es el único método. Hay muchos otros métodos que se pueden utilizar. Lo importante, eso sí, es que la organización tenga un único procedimiento de análisis de causa-raíz, que esté estandarizado y que todos lo utilicen de la misma manera. Es decir, que en la organización todos utilicen el mismo método de análisis de falla. Una consulta. Con respecto al equipo de trabajo, del equipo de investigadores, que muchas veces se convoca a una reunión de hacer una análisis de causa-raíz y llega el jefe con todo su barra y con sus supervisores, y en lugar de buscar la causa, buscan la razón. Sí. Y eso también, esas prácticas como que ya desvía el objetivo. Claro. Sí, fíjate, cuando se plantea un análisis de causa utilizando una metodología como esta, lo primero que se hace al inicio es, una vez que se prioriza el problema, que tú tienes el área que fue una sección de la planta donde tenemos problemas con un sistema de sellado de un equipo rotativo. Entonces tú tienes identificado el problema, bueno, calculaste la pérdida, fue el más alto, fue el más crítico, es decir, ese evento quedó acá. Ahora tú tienes que seleccionar las personas. Claro, entra ahí el facilitador. Tiene que haber, entonces, yo estoy asumiendo que en esa empresa hay una persona que es la que va a asumir la responsabilidad, y es el facilitador que se adiestró en esa metodología. Entonces, ese facilitador, ¿qué va a hacer ahora? Claro, lo primero que tiene que analizar ahora es, bueno, cuáles son las personas que tengo que convocar a estas reuniones. Entonces va a decir, bueno, el problema son equipos rotativos, el problema, por ejemplo, son sistemas de sellado, pero en la parte hay también algo de instrumentación y control. Entonces, bueno, ya comienza a identificar. Para yo poder hacer esta investigación, pues yo necesito tener, por ejemplo, al operador de esa planta. Y estos operadores con este perfil, necesito tener una persona que, por ejemplo, participa en los montajes de esos sellos, en el área de los talleres. Tengo que tener un instrumentista, es decir, ya él define las personas que supuestamente más conocen sobre ese problema. Pero son 4 o 5. Y ahí normalmente va a haber una mezcla entre quiénes. Van a venir supervisores, normalmente el perfil tiende a ser ese, supervisores y técnicos. El perfil de un análisis de causa raíz, bueno, ahí no es normal, eso no es normal ver a un gerente. No es que no pueda ir, pero normalmente el gerente no es el que es su causa raíz, porque el gerente ya se supone que es una persona que está ocupando una posición administrativa. Ahora lo que tiene es el gerente de la operación, pero bueno, el tipo está arriba, ¿qué va a hacer en la reunión? No, que él sabe mucho, bueno, lo puedes convocar, pero resulta que ya debe haber una área de operaciones que tienen conocimiento sobre la operación. Normalmente la gerencia participa al final.
Ya después que hiciste la investigación, que tiene las causas, ahora yo le voy a buscar resultados para que él apruebe los recursos. Entonces, normalmente, el perfil típico es supervisores y técnicos. Son los que entran allí. Y por supuesto, cuando entonces va ese supervisor con ese técnico que tiene ahora mucho cuidado, explicar, mire, cuando entres a esa reunión, en esa reunión ya no puede haber ningún tipo de jerarquía administrativa. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es que tanto el supervisor como el supervisado se tengan libre de emitir cualquier juicio de opinión. Porque entonces, si entonces tienes ahí al supervisor y al supervisado, y el supervisado tiende a sentir el peso administrativo, claro, entonces, por ejemplo, que si le damos la palabra primero al supervisor, el tipo comienza a plantear una hipótesis, y la hipótesis es totalmente distinta a la hipótesis que tiene el técnico, claro, después que escuchó al supervisor, de repente le pregunta a él, ¿y usted qué opina? No, sí, lo que está diciendo él. ¿Y usted opina algo distinto? No. La hipótesis va a tener la de él. Entonces el tipo se calla porque tiene un camino distinto, pero él no quiere contrariar a su supervisor porque, bueno, no quiere llevar a la contraria. Entonces, lamentablemente, montas un árbol, montas una causa, montas una solución y la solución no elimina el problema. Es una solución falsa. Y cuando vuelves a convocar al grupo, bueno, ahí sí se atreve el supervisor y el supervisado levanta la mano. Oye, mira, pero la hipótesis yo creo que es. El otro mundo le pregunta, yo sé que la tenías hace un mes atrás. Sí, pero yo no quería llevar a contrario al supervisor. No, entonces, ahí estuvo mal. Él tiene que sentirse en la libertad de proponer hipótesis que sean contrarias al supervisado. Entonces, si en ese ambiente, en las reuniones, no hay o existe esa especie de peso jerárquico, lamentablemente los que están en el eslabón más bajo, pues se van a cohibir un poco. Entonces, esas son reglas que hay que poner al inicio, señores. Después que se selecciona el grupo, se le dice sobre todo a los que tienen el mayor nivel. Por favor, cuando vayamos a esta reunión, ustedes tienen que escuchar a su supervisado. Y es más, una estrategia cuál es. Siempre el facilitador lo que se le pide es que al primero que tiene que darle la palabra es a quién, no al supervisor, al que tiene el eslabón más débil, porque que él se sienta primero con la confianza de hablar. Y después que le emite su juicio de opinión, bueno, si el supervisor tiene una opinión contraria, no hay problema. Él la puede colocar, pero luego al final no es que uno es más importante que otro, no, al final se tienen que validar con hechos. Y los hechos que se demuestren son los que terminan generando, bueno, si uno es cierto o uno no es cierto. Entonces, esa es la recomendación que se da para tratar de evitar eso, que siempre va a ocurrir en cualquier proceso de análisis de fallo. Bueno, estos son simplemente ejemplos que se montan ya sobre un árbol de fallo. Yo les he colocado allí en la memoria USB, pero aprovecho también, yo les he colocado allí. Aquí estamos explicando de forma general lo que es un proceso de análisis causa-raíz, pero ya, por supuesto, si ustedes quieren profundizar un poco sobre lo que son las técnicas de análisis causa-raíz, ustedes pudiesen ir en la USB. Allí tienen en la carpeta 2 que se llama metodología, específicamente ahora en la carpeta 3 que se llama análisis causa-raíz. Si ustedes abren esa carpeta, allí tienen varios. Bueno, ahí les he colocado, por ejemplo, el primero de ellos es un PDF. Este PDF que les he colocado acá es el resumen ya detallado, el paso a paso de la metodología que he resumido acá. Si ustedes abren esa carpeta, bueno, van a conseguir esto. Eso es una serie de papers que nosotros hemos publicado en estos últimos años, y este es un paper que tiene que ver básicamente con el método de causa-raíz. Bueno, este está auspiciado por INGEMAN, que es la asociación. Entonces aquí es un resumen, y bueno, aquí primero habla sobre la introducción de los métodos, pero fíjense que está el mismo modelo que hemos nosotros venido mencionando. Luego habla ya sobre los aspectos básicos de análisis causa-raíz. Si ustedes siguen bajando, ya la parte más importante comienza a aparecer justamente a partir de la página, creo que es la página 7. Estos son los pasos del paso a paso detallado. Luego cada una de esas cajitas aquí se explica. Por ejemplo, la pregunta que me hiciste, la formación del equipo natural, aquí se habla sobre el equipo natural de trabajo, el perfil de los facilitadores, cómo tienen que hacerse el rol del facilitador, qué hace ese facilitador, las actividades que realiza el facilitador, el perfil que debe tener, y ya luego el paso a paso. Lo primero, definir el problema, aquí el qué, el cuándo, el dónde, evaluar económicamente el impacto de ese problema, hay algunos ejemplitos, y luego la etapa 3 ya la definición de los modos de fallo. Aquí se validan los modos de fallo, luego se definen el riesgo de cada modo de fallo, luego viene la parte de las hipótesis, que es la parte supuestamente más compleja, cómo se define una hipótesis, cómo se monta una hipótesis, luego las causas, lo que hablábamos ahorita, la causa física, humana
y latente, cómo se definen causas, y luego hasta la parte final, que es el modelo costo-riesgo-beneficio para definir soluciones. Esta es la parte teórica. Y ya luego, de esta parte teórica, de cómo se mide la efectividad de las soluciones, yo les he colocado también un caso real, aplicando la misma metodología. Y este caso justamente es de aquí, del Perú. Este fue de la compañía Petrobras, en el lote 10, donde ellos aplicaron, además, ellos utilizan nuestro procedimiento, y aquí tomamos una referencia del yacimiento, se tomaron bombeos mecánicos, que son las bombas que están en superficie, son marcas Lufkin y American. Ellos preseleccionaron estas porque eran, aquí se calculó en ese yacimiento cuáles eran los equipos que generaban el 80% de la pérdida. Y eran básicamente estos dos sistemas de bombeo, es decir, lo que llaman producción diferida, barriles no procesados, estos dos sistemas de bombeo llamados el American 456 y la Lufkin 3, 4 y tanto, eran los que generan el 80% de la pérdida en ese periodo. Eso fue como hace 4 o 5 años. Entonces ese fue un caso real, se montaron grupos, aquí aparecen hasta, bueno, los riesgos que se calcularon, las pérdidas que se obtenían por cada equipo de bombeo. Bueno, aquí arriba también aparece el nombre de las personas que participaron. Aquí el grupo multidisciplinario, era gente de Petrobras, Skanka era el que hacía el mantenimiento, había gente, aquí trajimos hasta gente de los representantes del diseño. Lufkin tiene un ingeniero de diseño y ellos pusieron un ingeniero, que es del fabricante, puso un ingeniero para esta investigación, más operadores de mantenimiento, instrumentación, y ya luego, bueno, aparecen los modos de fallo, se calculó el riesgo de cada modo de fallo, luego se plantearon las hipótesis para los riesgos críticos, las causas, y se definieron luego para las causas encontradas, pues una serie de recomendaciones que están mucho más abajo. Aquí aparecen las recomendaciones, el costo de la recomendación y quién lo iba a ejecutar. Entonces ya esto es un caso real de la implantación de esa método. Entonces bueno, ahí lo tienen como referencia. Aparte de eso también les coloqué otro, el ACR1, un formato original, que este formato en Excel no es más que el paso a paso de esta metodología convertido en una herramienta en Excel. Si ustedes quieren utilizarlo como referencia, pudiesen utilizarlo, más algunos otros ejemplos que les coloqué de forma genérica con respecto a la metodología de análisis de causa raíz. Bueno, retomamos entonces para cerrar esta parte del proceso de análisis causa raíz. Algunos beneficios generales que se pueden obtener con la aplicación de estos métodos de análisis causa raíz. En primer lugar, bueno, el primer indicador que por supuesto nosotros vamos a tratar de mejorar después que se implante el proceso de RCA es la confiabilidad y específicamente la frecuencia de fallo. Es decir, siempre que hacemos una aplicación de causa raíz se hace como una división, como el antes y el después. ¿Sí? Antes de la aplicación del método y después de la implantación del resultado del análisis de fallo. Entonces aparece un primer indicador, que es la frecuencia de fallo. La idea es, bueno, antes de haber hecho el análisis, tú tienes un escenario actual. Imagínense, bueno, que tenemos esa falla en ese rodamiento que está ocurriendo 5 veces al año. Está haciendo el dolor de cabeza con un impacto muy elevado. Entonces tenemos que el indicador previo antes de la investigación es 5 fallas por año. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora se hizo el árbol de fallas, se hizo la investigación, se validaron las hipótesis, se corroboraron. Vamos a suponer que fue un problema de diseño, se cambió, se modificó, se implantó la nueva solución y ahora le hacemos seguimiento. Entonces, después de haber implantado la solución, por ejemplo, 6 meses después, medimos. Y supongamos que entonces en ese año solo aparece una falla del mismo componente al año. Claro, ¿qué hemos hecho allí? Pareciese que entonces en términos de confiabilidad hemos mejorado. Porque la nueva solución me cambió un mean time to failure, que originalmente era, bueno, si eran 5 veces al año, era aproximadamente cada 2 meses y tanto ocurrió una falla. Ahora estamos cambiando el escenario para el nuevo mean time to failure, 12 meses. Es decir, que la mejora en términos de confiabilidad ha sido muy buena. 5 por 1. Además, pudiésemos decir que hemos mejorado en ese año 5 veces la confiabilidad. Ahora, la idea no es solo medir la mejora en confiabilidad, sino entra, ¿qué parte? La parte económica. Sí, es lo que estos autores llaman el modelo costo-riesgo-beneficio.
que ahí se utiliza un poco el indicador SIF que veremos un poquito más adelante. Bueno, ¿qué es eso? Es calcular cuánto estábamos pagando anteriormente por esas 5 fallas, cuáles eran las pérdidas, contra lo que nos costó la solución y el nuevo costo de la falla. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros? Que después de hacer ese cálculo, este valor económico final sea mucho más bajo que este valor. Y esa diferencia es lo que luego se va a llamar el beneficio del campo. Entonces, la idea es que nuestras soluciones aporten por los dos lados. Me ayuden a mejorar la confiabilidad, pero me ayuden también a maximizar la rentabilidad, porque a veces montamos soluciones que son muy buenas por confiabilidad, pero que son ineficientes por el lado de costo. Es como que tú digas, bueno, imagínense ustedes, antes de hacer esta solución, este escenario, me costaba esas 5 fallas multiplicadas por los costos directos y por las pérdidas de producción. Para simplificarlo, imagínense que esto me costaba al año $100.000. Entonces, bueno, se justificó y se montó una estrategia de análisis de falla. Se logró eliminar la falla. Entonces ahora nos está ocurriendo una sola falla al año. Y esa sola falla convertida en dinero, vamos a suponer que son $10.000. Entonces nos da $10.000 al año. Ok, hasta ahí vamos bien. Porque hemos logrado reducir las pérdidas. Pero entonces ahora voy a darle evaluación económica a lo que me costó la solución. Y resulta que esa solución es un rediseño. Entonces yo hice una modificación, invertí una cantidad de dinero, y voy a exagerar, simplemente para que se dé cuenta de que la solución y la modificación me costó $1 millón. Y ese $1 millón es para un ciclo de 5 años. Es decir, cada 5 años tienes que volver a renovarlo. Entonces, como lo estamos llevando a un valor anual, bueno, es dividir 1 millón entre 5. Ese es el costo anual equivalente de la solución. Entonces, ¿cuánto es el costo de la solución anual? $200.000 más los 10.000. Entonces, ¿cuánto en realidad me está costando la solución anualmente? Bueno, estos 10.000 más los $200.000 del costo anual de la solución, que bueno, es 1 millón entre 5 años. Entonces, ¿cuánto es el valor anual equivalente? 210.000 contra 100.000. Entonces, claro, cuando uno analiza todo esto, ¿qué dice uno? Oye, hubiese sido preferible seguir conviviendo con las 5 fallas, porque las 5 fallas me generaban un menor costo que la nueva. Es decir, el nuevo escenario es muy bueno por confiabilidad, es cierto, pero usted tuvo que invertir tanto dinero que el gasto de la solución, bueno, repartido en este caso en 5 años, no aporta valor económico. Entonces aquí esta solución es totalmente ineficiente. Ahora, imagínense, esa misma solución, pero ahora el ciclo de la solución no son 5 años, sino el ciclo es 20 años. Entonces es una inversión que usted hizo en 200.000 que se reparte en 20 años. Bueno, ahora sí, divide 200 entre 20, ¿cuánto te da? Creo que $4.000. Y eso ahora, por 10.000, bueno, te da alrededor de 20.000. Entonces ahora sí es rentable, porque ahora el coste anual es 20.000 contra 100.000. Entonces, ¿cuánto es el ahorro? 80.000. Bueno, entonces ahí le hemos pegado a los dos. Le hemos pegado a la confiabilidad y le hemos pegado a la rentabilidad económica. Entonces, la idea final de estos métodos es que apunten por los dos lados, que ayuden a mejorar tanto la confiabilidad como. Pero ahí no te estoy incluyendo los costos de dejar de producir, ¿no? Sí, no, aquí se está colocando. Digamos, en estos $10.000, justamente, por la falla que ocurre al año, hay pérdida de producción. Eso se encarga, yo lo metí aquí como un valor que está implícito dentro de este valor. En realidad, estos 10.000 es la combinación del costo directo más el tiempo indisponible por la pérdida de producción asociada. Entonces, todo eso da un valor de $10.000 al año. Y esto es igual. Estos $100.000 al año es la mezcla de el costo directo, los materiales, más la pérdida de producción al año. Entonces, en este caso, bueno, en ese segundo escenario, con esa solución que se reparte ahora en 20 años, ahí sí se hace rentable. Entonces, la idea es esa, que yo trate siempre de justificar soluciones que aporten por los dos lados, por la parte económica y por la parte de confiabilidad. Y bueno, al final, si logro eso, pues entonces yo voy a generar un proceso tanto efectivo como eficiente. ¿Efectivo por qué? La efectividad es mejorar la confiabilidad de 5 a 1. ¿Y eficiente qué es? Mejorar la rentabilidad económica. Entonces la idea es pegarle a los dos procesos, a la efectividad y a la eficiencia. Normalmente la efectividad se relaciona con la parte técnica y la eficiencia se relaciona con la parte económica. Esa es una de las maneras, bueno, como normalmente se debería tratar de medir el impacto de los procesos de análisis de causa-raíz. Y otra cosa interesante, la metodología de análisis de causa-raíz es, si ustedes en su empresa están tratando
de justificar en el corto plazo, bueno, ingenieros de confiabilidad o grupos de optimización, esta es la mejor metodología. Porque esta metodología usted la puede capitalizar en periodos cortos. Usted puede obtener resultados rápidos, porque lo que vamos a ver a continuación, que es RCM, esa es una metodología que se capitaliza en el largo plazo. Entonces también si usted quiere tratar de justificar herramientas de confiabilidad, tiene que saber con qué herramienta entrar. Si usted quiere demostrar la gerencia que en realidad un objeto de confiabilidad aporta valor económico, bueno, esta es una de las mejores metodologías. Ahora, si ya quiere generar resultados de largo plazo, pero de impactos muy grandes, es el otro método que viene a continuación. Pero ahí hay que tener cierta paciencia para esperar los resultados. Bueno, por esto finalizamos el proceso de RCA. Vamos a tomarnos un pequeño descanso, entonces ya ahorita retomamos para hablar un poco sobre el proceso de RCM.